Por favor, me confirma si estamos viendo la presentación. Sí, ingeniero. Bien, entonces, dentro del tema de mampostería, estamos en este momento trabajando la mampostería confinada, calculada mediante el capítulo D10 de la norma sismo resistente NSR10. Y para ello tenemos que hacer un repaso si es que ya lo han visto, o vamos a mirar lo que concierne a los parámetros de diseño sísmico. Esto, si bien es cierto, en general son los mismos para cualquier tipo de estructura aceptada por nuestra norma. Es necesario refrescarla y darle el enfoque en aquellos puntos específicos que se necesite aplicado a la mampostería. Casi siempre se lo hace aplicándolo a las estructuras de concreto reforzado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parámetros de diseño sísmico, tenemos que recordar que mediante los estudios que la física ha realizado a los eventos sísmicos que se producen por liberación de energía entre capas o entre partes de la corteza terrestre, generalmente sabemos que hay un fenómeno ampliamente conocido en nuestras costas pacíficas y en general alrededor de todo lo que es el Océano Pacífico, que se forma el cinturón de fuego, que es donde con mayor frecuencia se presentan los sismos, motivados a que las placas tectónicas oceánicas se introducen por debajo o por el fenómeno conocido como la subducción, placa tectónica que se sumerge por debajo de las placas continentales, y esto genera una situación de esfuerzos que cuando llegan a su tope máximo producen esa liberación de energía que hace vibrar la corteza terrestre, y por consecuencia de ello se transmite esa vibración a las edificaciones o construcciones realizadas por el hombre sobre la superficie del planeta. Y ese movimiento se lo estudia y se lo entiende como un movimiento ondulatorio, caso parecido al movimiento del péndulo. Ustedes saben que un péndulo es una masa suspendida desde una altura determinada y que oscila mediante una determinada longitud de oscilación, la cual tarda un determinado periodo en cumplir un ciclo completo. Eso es lo que se llama el periodo de vibración. Y el número de veces que esa vibración se produce en un segundo es lo que se conoce como la frecuencia de esa vibración. Para nosotros, la parte física del fenómeno, pues se supone que está bien estudiada por los físicos. A nosotros lo que nos interesa es las repercusiones que eso tiene en nuestras edificaciones. El código colombiano hace una diferencia en sus apartados para tratar el caso de edificaciones nuevas y el caso, por otra parte, de edificaciones ya existentes y que quieren analizarse y someterse a las condiciones que exige la norma. Para las edificaciones nuevas, recomienda el código una secuencia de pasos que es importante recordar. En el paso 1 nos recomienda
que si se va a hacer una edificación nueva, esto quiere decir que su proyecto está recientemente estructurándose en planos, entonces se hace necesaria, como quiera que sea, la intervención de otros profesionales. Toda construcción, por elemental que sea, exige como mínimo la intervención del arquitecto y del ingeniero civil. A medida que crece la complejidad, es posible que existan muchos profesionales más. Por decir algo, entra el profesional de geotecnia, que generalmente es también un ingeniero civil especializado en geotecnia, especializado en las ramas de los suelos, y entonces ya tendríamos dos profesionales, el arquitecto, el especialista en suelos y el especialista en estructuras. Cuando son más complejos aún los edificios, se necesita la intervención de profesionales relacionados con las instalaciones. Y entonces hablamos de las instalaciones hidrosanitarias, de las instalaciones eléctricas y, si es necesario, de las instalaciones a gas y de hoy en día ya casi que un edificio no se puede concebir sin las instalaciones para manejo de datos, de imagen, televisión y todas estas cosas. Entonces son muchas las ramas del conocimiento que intervienen en el diseño de una edificación. Bueno, para nosotros el caso más frecuente de viviendas o de construcciones en dos pisos, pues generalmente en mampostería se limitan a viviendas, casas de 1 y 2 pisos, el caso específico de la mampostería confinada, en los cuales casi siempre se interviene solamente, a veces el mismo ingeniero es el mismo que conceptúa sobre los suelos y las estructuras, y tenemos que interactuar con el arquitecto. Es decir, pero sí, siempre como mínimo van a interactuar dos profesionales, y muchas veces hay que tener en cuenta en las opiniones la presencia del propietario o propietaria o de uno de los propietarios. Esa es la parte más difícil, porque hacerle entender a personas que no son de la disciplina, pero que se sienten con derecho a opinar, pues a veces se chocan con conceptos que, que no están soportados por algún conocimiento fundamentado, y entonces es difícil. Sobre todo, la parte más difícil en cuanto a la mampostería es que a la gente le entregan las llaves de su vivienda, sobre todo cuando son viviendas de interés social, que se hacen casi que con el mismo plano todas. A la gente no le acaban de entregar las llaves de su vivienda y ya están pensando en cómo modificarla. Entonces, esa parte, por ejemplo, es bien dispendiosa. Hacerle entender a la gente y hacerle firmar, que firme y que sepa que los muros que estén con determinadas condiciones son muros estructurales y que por consiguiente no se pueden ni omitir ni se pueden remover. Esa parte es indispensable. Como les digo, la gente quiere hacer a su antojo las modificaciones y pueden llegar a comprometerse las condiciones estructurales. En este primer paso se trata la definición del sistema estructural. Ya hay unas dimensiones tentativas tomadas del plano arquitectónico, y con esas dimensiones podemos evaluar preliminarmente las, las posibles solicitaciones, tales como la masa de la estructura, las cargas muertas, las cargas vivas y los efectos sísmicos y las fuerzas de viento.
Estas dimensiones preliminares se coordinan con esos profesionales de los que hablábamos al comienzo. Tenemos en segundo paso la evaluación de esas solicitaciones. Con las dimensiones de los elementos de la estructura definidas como resultado del paso 1. Para nosotros en ese paso 1 es fundamental haber hecho ese primer croquis en el que supuestamente estamos diciendo con qué muros contamos en la dirección longitudinal del lote y qué muros contamos en la dirección transversal del lote, y superponiendo en el primer piso, en el segundo piso. Para el caso particular de zona de amenaza sísmica alta, ya sabemos que se permite solo 2 pisos, en intermedia 3 o 4 pisos y en baja hasta 6 pisos. Entonces, dependiendo en qué situación nos encontremos, pues hay que superponer estas plantas arquitectónicas, preferiblemente, como les digo yo, en papel mantequilla si se está trabajando sobre la mesa con planos dibujados e impresos, o en el AutoCAD poniendo capas una sobre otra para ver exactamente qué muros coinciden y qué muros no coinciden en todas las plantas. Después de eso, usted ya tiene un boceto de cuáles son los muros que los puede considerar como elementos estructurales para resistencia sísmica. Estas incluyen el efecto gravitacional, es decir, si usted ya sabe cuáles son los muros, ya conoce cuánto van a pesar esos muros, los que son estructurales y los no estructurales. Podemos tener ya una evaluación del peso de la placa y con sus cargas muertas, cargas de viento, deformaciones impuestas por efectos reológicos de los materiales estructurales y asentamientos del suelo que da apoyo a la fundación. Asimismo, se debe determinar la masa de la edificación y su contenido cuando así lo exige el reglamento, lo cual será empleada en la determinación de los efectos sísmicos de acuerdo con los pasos siguientes. Es decir, hasta este segundo punto tenemos un boceto, un esquema para lo que aplica a la mampostería. Entonces, en esencia tenemos que saber de qué tamaño, obviamente predimensionado, serán las placas para tener una evaluación de su carga y las cargas que se aplican en él, en este caso los muros, tanto los estructurales como los no estructurales. Ese esquema incluye desde luego todas las características geométricas de los elementos que hemos mencionado. En el paso 3 obtenemos el nivel de amenaza sísmica. Este paso consiste en localizar el lugar donde se construirá la edificación dentro de los mapas de zonificación sísmica dados en el capítulo A2 del reglamento, y en determinar el nivel de amenaza sísmica del lugar, de acuerdo con los valores de los parámetros A sub A y A sub B, obtenidos en los mapas de zonificación del capítulo A2. El nivel de amenaza sísmica se clasificará como alta, intermedia o baja. En el apéndice A4 se presentan una enumeración de los municipios colombianos con su definición de zona de amenaza sísmica y los valores de los parámetros A sub A y A sub B. Recordemos que A sub A es el coeficiente de aceleración pico efectiva con que se va a diseñar y A sub B el coeficiente de velocidad pico efectiva de la onda sísmica. Identificado en dónde está localizado el proyecto que se desea realizar, viene el paso 4, que es ya definir
el movimiento sísmico. Debe definirse uno de los movimientos sísmicos de diseño en el lugar de la edificación de acuerdo con los requisitos del capítulo 2 y de las edificaciones cubiertas por A1233 con los requisitos del capítulo A12 del reglamento, tomando en cuenta a la amenaza sísmica para el hogar determinada en el paso 3, paso anterior, a través de A sub A y A sub B o A sub D según sea el caso, los cuales representan la aceleración horizontal pico efectiva y la velocidad horizontal pico efectiva expresada en términos de la aceleración del sismo de daño. Aquí aparece un término de pronto nuevo para algunos de ustedes, el A sub D. Esta también es una aceleración, pero esta no aplica para el diseño de vivienda nueva o de construcción nueva, sino para los análisis de construcciones existentes. Pero un adelanto, este se llama el coeficiente de aceleración para el umbral de daño, que es uno de los chequeos que se hacen para edificaciones ya existentes. Bueno, en el punto B tenemos las características de la estratificación del suelo subyacente en el lugar a través de unos coeficientes de sitio llamados F sub A y F sub B. Estos son factores que se obtienen del estudio de suelos. C. La importancia de la edificación para la recuperación de la comunidad con posterior a la ocurrencia de un sismo a través de un coeficiente de importancia. Este sí lo conocen ustedes. Sabemos que las edificaciones se catalogan según su importancia en clase 1, 2, 3 y 4. Las características de los movimientos sísmicos de diseño se expresan por medio de un espectro elástico de diseño. El reglamento contempla descripciones alternativas del sismo de diseño, ya sea a través de familias de acelerogramas o bien por medio de expresiones derivadas de estudios de microsonificación sísmica, las cuales deben determinarse siguiendo los requisitos dados en el capítulo A2. Bueno, en Colombia existen algunas regiones que ya han atendido ese llamado que hace la norma NSR 10. Pues resulta que la norma NSR 10 nos da unos mapas de amenaza y unos valores de aceleraciones y de velocidades, pero son muy genéricos para toda la geografía del país. Entonces, se trata de, mediante estudios en zonas más pequeñas, puntualizar para cada caso, especialmente para las ciudades capitales, los parámetros con que se puede entrar a diseñar, pero ya no tomados de esa solución genérica que da el mapa global de Colombia, sino ya con microzonificaciones, y así se llama. Ciudades como Bogotá, Cali, que yo sepa, ya tienen su microzonificación. Algunas otras ciudades están en proceso. Para el caso de Pasto, todavía no tenemos ese estudio, es supremamente costoso. En el paso quinto tenemos estructuración y materiales. El sistema estructural de resistencia sísmica de la edificación debe clasificarse dentro de uno de los sistemas estructurales prescritos en el capítulo A3. Sobre esto algo hemos mencionado. Sabemos que existe el sistema de muros de carga, el sistema combinado, sistema de pórticos o sistema dual. El reglamento define limitaciones en el empleo de los sistemas estructurales de resistencia sísmica
en función de las zonas de amenaza sísmica donde se encuentra. Emplean también según el material, si es concreto, estructura metálica, mampostería estructural o madera. De la forma misma como se disponga el material en los elementos, según esto, en posibilidad de responder como desempeño especial, moderado o mínimo. Ya sabemos que eso nos da estas condiciones de la estructura DES, DMO o DMI. Para nosotros, obviamente, si estamos trabajando el tema relacionado con la mampostería, sabemos que estamos incluidos aquí en esta parte, o sea que estamos dentro de las condiciones establecidas por el reglamento. El siguiente paso, paso número 6, es determinar el grado de irregularidad y procedimiento constructivo. Definición del procedimiento de análisis sísmico de la estructura de acuerdo con la regularidad o irregularidad de la configuración de la edificación, tanto en planta como en alzado, su grado de redundancia o de ausencia de ella en el sistema estructural de resistencia sísmica, su altura, las características del suelo en el lugar y el nivel de amenaza sísmica siguiendo los preceptos dados en el capítulo A3 de este reglamento. Ustedes se recordarán que en el capítulo A3 nos menciona todas las posibles irregularidades que se puedan cometer en las edificaciones. Que se recuerde, por ejemplo, el hecho de tener edificios demasiado largos, por ejemplo, cuando la dimensión del frente comparada con la profundidad es demasiado grande, se debe segmentar o considerar como dos bloques independientes. Eso está escrito en estos apartados del capítulo 3. Irregularidades como por ejemplo que en geometría no se sigue una distribución netamente rectangular o cuadrada, sino que sobresale una parte en alas como L, distribuciones en otras formas como H, cosas por el estilo. Todo esto está reglamentado y nos dice cuánto es el retiro máximo que podemos admitir, o de lo contrario, usted tiene que también aquí partir y considerar esto como que si fueran tres edificios independientes. Otras irregularidades muy importantes, como es el hecho de que en los ejes, cuando no hay una perfecta distribución ortogonal, perdone un momentico. Aló. Disculpen ustedes. Entonces les decía, otra de las irregularidades más frecuentes, falta de ortogonalidad en los ejes estructurales. Generalmente uno hace unos trazados, pero a veces, bien sea por condiciones del lote o bien sea por condiciones arquitectónicas, no es susceptible 100% de llevar a cabo esta ortogonalidad. Entonces, por ejemplo, algún eje nos puede quedar de esta forma. Eso se considera como irregularidad. De igual manera, en altura, el hecho de que
un elemento estructural no coincida exactamente con el de abajo, eso también son irregularidades. Y así por el estilo, ustedes mirarán en este apartado todas las posibles irregularidades, tanto en planta como en altura. Eso nos permite determinar el valor de la fuerza sísmica. Vamos a limpiar aquí. Sí. Bueno. Para obtener las fuerzas sísmicas F sub S que deben aplicarse a la estructura, debe usarse los movimientos sísmicos de diseño definidos en el paso 4. Y una vez conocidas esas fuerzas sísmicas, se procede al análisis sísmico de la estructura. El análisis sísmico de la estructura se lleva a cabo aplicando los movimientos sísmicos de diseño prescritos a un modelo matemático apropiado de la estructura, tal como se define en el capítulo A3. Este análisis se realiza para los movimientos sísmicos de diseño sin ser divididos por el coeficiente de capacidad de disipación de energía R. Este es un término que nos aparece y que depende mucho del sistema estructural. Entonces, muy posiblemente en lo que han trabajado de estructuras de concreto reforzado, se habrán dado cuenta que uno parte con un valor R que se llama R sub 0, que para el caso de pórticos de concreto reforzado vale 6. Para el caso de pórticos de acero vale 7. Para el caso de estructuras combinadas, bueno, toma un valor. En el caso particular de la mampostería y la mampostería confinada, estos valores son mucho menores. Que yo recuerde, un valor para mampostería confinada es 1.5. Este es el valor Rho sub 0. Este Rho es el que se ve afectado por aquellos factores de irregularidad que nos dicen que hay que multiplicar por un phi en altura, por un phi en planta. ¿Cuánto vale ese phi sub A y ese phi sub P? Generalmente toma valores de 0,9, 0,8, el más extremo es 0,7, dependiendo de qué tan severa sea esa irregularidad. Y hay un tercer factor, que es el factor de redundancia. ¿Se acuerdan que en alguna lámina anterior nos habló de la redundancia? ¿Qué es lo que busca ese factor de redundancia? Evitar que se tengan estructuras tipo péndulo invertido. Nosotros vimos en la primera imagen un péndulo que era una masa suspendida de un hilo desde un punto superior y que comenzaba a oscilar de esta manera. Con los edificios sucede algo parecido al péndulo, pero invertido. ¿Qué quiere decir eso? Como nuestros edificios están aquí, la cimentación, aquí son las zapatas, y a partir de allí tenemos nuestra estructura, y aquí tenemos el primer piso que nos arroja una masa, el segundo piso, etcétera. Entonces, cuando se somete esto a la ondulación, a la vibración, comienza a trabajar como un péndulo invertido. Pero si ese péndulo tiene no solamente un apoyo, sino varios apoyos, por ejemplo, si tenemos 3 columnas, pasándonos al tema de los pórticos, si tenemos 3 columnas, o en nuestro caso de mampostería,
Si tenemos 3 ejes de muros, entonces el efecto de péndulo invertido se minimiza. En cambio que si tuviéramos un solo muro, o en el caso de las columnas, una sola columna y aquí toda la masa, ese es 100% el caso de péndulo invertido. Obviamente que es difícil, aunque no imposible. Sí se han hecho algunos diseños de péndulos invertidos 100%. Inclusive, en la ciudad de Ipiales, en el cuerpo de bomberos, hasta hace un tiempo, yo no sé si todavía exista, había una estructura péndulo invertido. Una sola columna en el centro sosteniendo a una gran masa en la placa. Entonces, entre menos ejes estructurales haya, más notorio es el efecto péndulo invertido y por eso se llama factor de redundancia. Si usted tiene como mínimo 3 ejes estructurales en cada una de las direcciones, este factor de redundancia no nos afecta porque valdría 1. Pero si usted tiene solo 2 ejes, usted se da cuenta que solamente 2 muritos soportando toda esta estructura, cuando venga el sismo en esta dirección, pues la estructura es muy débil y por eso se castiga con un factor de redundancia 0,7. ¿Cómo hacemos para evitar este castigo? Pues en lo posible, convenciendo al diseñador arquitectónico que permita la existencia de por lo menos 3 ejes de muros. Si eso no es posible, pues entonces ya toca entrar a diseñar así. ¿Qué implicación tendrá eso? Que lo más posible es que toca considerar muros mucho más robustos. ¿Qué quiere decir entonces? Muros en tizón, por ejemplo. Ya no mampostería de 12 o de 15 centímetros, sino que tal vez nos exijan mampostería de 20 o 25. Y lo más posible es que ante esa circunstancia se desista del diseño en mampostería y se pase a trabajar con el sistema de pórticos de concreto reforzado, que es lo que generalmente hace la gente. Con estos valores así obtenidos, mire que aquí nos dice esas fuerzas sísmicas que obtuvimos allá, todavía no hay que dividirlas entre este valor R. Yo me adelanté, pero aprovechando el instante que aparece este valor R. Las fuerzas sísmicas para obtener la evaluación de los efectos que producen en los esfuerzos cortantes, en los esfuerzos de flexión, en los esfuerzos de compresión, de tensión, hay que dividirlos entre este valor R, que es el resultado de multiplicar este R inicial por phi sub A, por phi sub P y por phi sub R. Pero para determinar el movimiento, el valor de cuánto se desplaza, eso que veremos enseguidita, que son los desplazamientos, aquí está, debe determinarse los desplazamientos máximos que imponen los movimientos sísmicos de diseño a la estructura y las fuerzas internas que se derivan de ellos. Con base en esos desplazamientos o esas fuerzas, se obtienen los desplazamientos y las derivas. Los desplazamientos horizontales, incluyendo los efectos torsionales de toda la estructura, y las derivas, desplazamiento relativo entre niveles contiguos, utilizando los procedimientos dados en el capítulo A6 y con base en los desplazamientos obtenidos en el paso 8. Esta parte de desplazamientos totales y derivas, me imagino yo que sí la tengan claramente conceptualizada o hay alguna dificultad en ello.
Pues sí, ingeniero, pero pues sí podemos Sí. tomar un ejercicio, pues sería Ajá. mejor. No, claro que sí, cuando entremos a la parte práctica, ya calculamos estos valores. Lo que pregunto ahorita es si existe claridad conceptual entre qué es el desplazamiento y qué son las derivas. Pues de mi parte sí, pues ingeniero. Ya, ¿hay alguien que quiera alguna aclaración? Y esto de las torsiones. Es que lo que pasa es que, a ver, veamos, desafortunadamente no creí conveniente incluir esto, pero bueno, miren, vamos a trabajar con nuestra estructura de 2 pisos. Vamos a tener aquí unos muros en primer piso, unos muros en segundo piso. Como estos elementos se van a ver sometidos a unas fuerzas horizontales producidas por el sismo. Nosotros aquí analizamos específicamente el sismo. El viento para edificios de 2 pisos casi que es irrelevante frente al sismo, pero de todas maneras, si es del caso hacer referencia, también habrá que hacerlo. Lo cierto del caso es que fruto de estas fuerzas, estos elementos estructurales y en conjunto todo el edificio se va a desplazar. Es decir, este punto que está aquí, exagerando, va a llegar acá y este punto va a llegar acá. Es decir, se ha producido un desplazamiento que lo llamamos aquí un delta X del piso 2, un delta X del piso 1. Estos son los desplazamientos totales, pero a nosotros lo que nos interesa son las derivas, y la deriva es la diferencia entre el desplazamiento de un piso y el piso inmediatamente superior, que para nuestro caso de 2 pisos, la deriva del primer piso pues viene a ser el desplazamiento. En este caso igual, porque se supone que la cimentación no se ha desplazado, la cimentación se movió junto con el suelo. En cambio que el segundo piso sí, en alguna magnitud se habrá desplazado. En el caso del primer piso, repito, el desplazamiento es igual a la deriva, pero en el segundo piso ya tenemos que la deriva es la diferencia delta x2 menos delta x1. Ese es el asunto de estos desplazamientos y las derivas. Ahora, ¿qué sucede cuando hay efecto torsional? Si nosotros miramos una estructura vista en planta, nosotros sabemos que existe un centro de masa. En ese centro de masa es donde incide la fuerza sísmica. El sismo se considera aplicado en ese punto. Si los elementos que van a resistir o que se van a oponer a ese movimiento sísmico coinciden con el centro de masa, es decir, la rigidez que aporta cada uno de los elementos estructurales para nosotros. Si yo tengo aquí un muro M1, un muro M2, un muro M3, un muro M4, si coinciden exactamente la posición de esos, el centro de rigidez de todos los muros coincide con el centro de masa, pues sabemos nosotros que se forma un sistema de fuerzas colineales de igual magnitud, con la misma directriz, pero en sentidos contrarios, y entonces el edificio se mueve parejito. Es decir, este desplazamiento que lo veíamos acá, lo vamos a notar aquí con esta línea punteada. Todo el edificio se desplazó esa magnitud si estuviéramos hablando del sismo en Y. Si estuviéramos hablando del sismo en X, toda esta magnitud se desplazó.
parejito acá. Pero ¿qué si sucede si por razones de distribución del espacio arquitectónico o por otro tipo de razones no nos coincide la rigidez? Por ejemplo, por decir algo, acá tengo un muro de 3 metros y acá tengo un muro de 1 metro. Entonces la rigidez de este lado es mucho más grande que la rigidez de este lado. Como consecuencia de eso, el centro de rigidez ya no coincide. Aquí exagerando lo voy a dibujar desplazado. Se generó entonces aquí una excentricidad, en este caso, en la dirección X. Como esta fuerza sísmica actúa en el centro de masa y la respuesta del edificio actúa en este centro de rigidez, entonces cumplimos con que las dos fuerzas son iguales de magnitud, son paralelas, pero ya no son colineales. Aquí está el centro de masa, aquí está el centro de rigidez. Esta excentricidad produce un momento. Este es el momento torsor que tiende a hacer girar a nuestro edificio, en este caso, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si fuera al contrario, si este muro fuera más rígido que el de acá, el centro de rigidez se desplaza acá y cuando actúen, ese par va a generar un momento torsor en sentido horario. Esa torsión trae como consecuencia que la deformación o el desplazamiento ya no es parejito como acá o como acá, sino que además de desplazarse, el edificio tiende a rotar así, exagerando desde luego. Entonces tengo que evaluar cuánto se deforma esto por desplazamiento y por torsión. De eso es que me habla aquí. La evaluación de los desplazamientos horizontales, incluyendo efectos torsionales de toda la estructura y las derivas, desplazamiento relativo entre niveles contiguos, utilizando los procedimientos dados en el capítulo A6 y A8. Profe, una pregunta. Diga. Profe, el centro de cortante, es que no sé, yo creo que estoy enredado en conceptos. ¿El centro de cortante es el mismo centro de masa? No, más bien tendría que ver con el centro de rigidez. Lo que pasa es esto, mire, si supongamos que este es un muro que está en primer piso y en segundo piso. Usted aplicó la fuerza sísmica y tiene que hacer después una distribución de esa fuerza sísmica. Es decir, supongamos que aquí son 10 kilonewtons. Yo tengo que determinar de esos 10 kilonewtons que actúan en la cubierta, cuánto toma este muro, cuánto toma el muro de acá, cuánto toma el muro de acá y cuánto el de acá, suponiendo que fueran solo esos 4 muritos. ¿Cómo recibe ese muro? Entre otras cosas, lo recibe como fuerza cortante. Aquí hay una fuerza cortante y aquí hay una fuerza cortante. Entonces, dependiendo de cuánto cortante recibe cada muro, que es más o menos equivalente a la rigidez, porque nosotros al hacer el reparto de esta fuerza sísmica, la repartimos en función de la rigidez de cada muro. Y esa fuerza que va a recibir cada muro va a ser cortante. Si ya sabemos cuánto cortante recibe cada muro de estos, la resultante de todas esas cortantes nos va a coincidir en algún punto de acá y ese sería nuestro centro de cortantes, que para efectos de la mampostería confinada viene a ser el mismo centro de rigidez. ¿De acuerdo? Vale, gracias. No sé si eso haya despejado su duda. Bueno, borremos aquí porque se nos viene la siguiente imagen.
Entonces, la diferencia entre el centro de masa y el centro de rigidez, o si quiere llámenlo centro de cortantes, cuando analizamos los muros por cortante es lo mismo, nos va a dar ese momento torsor, y ese momento torsor a su vez hay que repartirlo también entre los muros. ¿Quiénes se van a oponer a que se produzca esa torsión o ese giro por rotación? Pues los muros. Y esos desplazamientos que nos permitieron calcular las derivas y esas torsiones que también nos permiten complementar el cálculo de esas derivas, tenemos que compararlas con lo que permite la norma. La norma, dependiendo del sistema estructural, perdón, ay, ya se me va la voz. Les decía entonces que dependiendo del sistema estructural, la norma nos va a limitar hasta qué valor de deriva máxima es tolerable. Para el caso de los pórticos de concreto, lo limitan al 1% de la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una altura entre el segundo piso y el tercer piso de 2,50, el 1% de 2,50, o sea, 250 centímetros, el 1% es 2,5 centímetros. Permitiría que la cubierta se desplace 2,5 centímetros con respecto al entrepiso. Y a su vez, si del entrepiso hasta la cimentación tengo 3 metros, me va a permitir como máximo 3 centímetros de deriva. Esto 1% es para estructuras de concreto reforzado. Y creo que es el mismo para pórticos de acero. En el caso de la mampostería estamos más restringidos todavía. Dependiendo de ciertas circunstancias nos permiten una deriva máxima del 0,5%. Es decir, en el mismo ejemplo que hablábamos de 2,50, que permitía 2,5 centímetros para estructura de concreto, en el caso de la mampostería se reduce a la mitad, o sea, 1,25 centímetros. A ratos parece exagerado, a ratos no, porque es que para que un muro de ladrillo se haya movido 1,5 centímetros, pues quiere decir que ya hubo fisuras severas en algunos muros, ¿verdad? Un desplazamiento de 1,5 centímetros ya produce fisuras grandes en mampostería. En concreto, de pronto, no son tan notorias, aunque sí van a ser muy notorias en las ventanas. Muy posiblemente algunos vidrios se rompan, algunas ventanas quedarán ya inservibles en algunos vanos. Entonces, este es el asunto con la verificación de derivas. Comprobación de que las derivas de diseño obtenidas no excedan los límites dados en el capítulo A6. Si la estructura excede los límites de deriva calculada, incluyendo los efectos torsionales de toda la estructura, es obligatorio rigidizarla, llevando a cabo nuevamente los pasos 8, 9 y 10 hasta cuando cumpla la comprobación de derivas. Es decir, tengo que rigidizar. ¿Qué quiere decir? En el concreto reforzado, rigidizar quiere decir aumentar tamaño de columnas o aumentar tamaño de vigas o ponerles elementos diagonales o ponerle muros de cortante. Para nosotros, rigidizar una estructura de mampostería confinada
significa aumentar muros, una opción. Segunda opción, no aumentar muros, pero sí aumentar longitud de muros. Otra opción. Otra opción, aumentar espesor de muros. Y a veces, aunque parezca paradójico, también se puede lograr, sobre todo para efectos torsionales, se puede lograr disminuir la torsión disminuyendo muros. Miren ustedes, por eso les decía, parece paradójico, pero no es así. En ese dibujo muy enredado que tenía yo aquí, en el que les ubicaba 4 muros, y por solo el ejemplo ponía un muro de 3 metros en un lado, del otro lado un muro de 1 metro, otro muro de 1 metro y otro muro de 1 metro. En ese caso, el muro de 3 metros es el que nos está perjudicando, porque ese es el que está haciendo que se produzca más torsión. Si en vez de poner ese muro de 3 metros, lo limitamos a 1 metro, estamos logrando que la torsión se limite a la máxima que permite el código, es decir, a la mínima con que debo hacer el análisis. Por allá en alguna parte me dice que aunque no haya excentricidad, el análisis sí debo hacerlo para una excentricidad accidental, pero ya no tan severa como aquella que nos imponía esa diferencia de rigideces entre un muro y otro muro. Luego tenemos, ya para hacer el análisis, el tema de las combinaciones de cargas. Me imagino yo también que este tema sí es conocido y familiar para ustedes. Sabemos que tenemos que trabajar como mínimo con la interacción de carga muerta, que recuerdan ustedes, el código la abrevia con la letra mayúscula D, carga viva con la letra mayúscula L y carga sísmica con la letra mayúscula E. Hay muchísimas otras cargas, desde luego, pero como mínimo tenemos que interactuar con estas, sobre todo para viviendas de 1 y 2 pisos. Pero de todas maneras miremos un listado de cargas que nos aparece aquí. Si alguien colabora con la lectura, Las diferentes solicitaciones que deben ser tenidas en cuenta se combinan para obtener las fuerzas internas de diseño de la estructura, de acuerdo con los requisitos del capítulo B2 del reglamento, por el método de diseño propio de cada material estructural. En cada una de las combinaciones de carga requeridas, las solicitaciones se multiplican por el coeficiente de carga prescrito para esa combinación en el capítulo B2 del reglamento. En los efectos causados por el sismo de diseño se tiene en cuenta la capacidad de disipación de energía del sistema estructural, lo cual se logra empleando unos efectos sísmicos reducidos de diseño, obtenidos dividiendo las fuerzas sísmicas Fs determinadas en el paso 7 por el coeficiente de capacidad de disipación de energía. El coeficiente de capacidad de disipación de energía, R, en función de... No se mira. qué pena, diga que no me cogía el mouse. Estructural, lo cual se logra empleando unos efectos sísmicos reducidos de diseño, obtenidos dividiendo las fuerzas sísmicas Fs determinadas en el paso 7 por el coeficiente de capacidad de disipación de energía, el coeficiente de capacidad de disipación de energía R en función de A,
El sistema de resistencia sísmica, de acuerdo con la clasificación dada en el capítulo A3. B. Del grado de irregularidad de la edificación. C. Del grado de redundancia o de ausencia de ella en el sistema estructural de resistencia sísmica. Y D. De los requisitos de diseño y detallado de cada material para el grado de capacidad de disipación de energía correspondiente, DMI, DMO o DS, tal como se especifica en el capítulo A. Bueno, algo de esto ya habíamos mencionado. Por ahí hablamos que hay que calcular una fuerza sísmica. Esa fuerza sísmica está en función de ¿qué? En primera instancia, de las masas. En segunda instancia, de la aceleración del sismo. ¿Y la aceleración del sismo de qué depende? Del periodo de vibración, del material, pero esencialmente depende del tipo de suelo que tengamos en nuestra cimentación. Allí, haciendo intervenir todos esos factores, después veremos que nos resulta un valor de fuerza sísmica F sub S. Ese F sub S, tal como sale aquí, lo empleábamos para calcular los desplazamientos y las derivas. Pero ya para entrar a diseñar los elementos, lo afectamos por este factor R. Por eso dividimos aquí. Nuestra fuerza sísmica para entrar a diseñar es igual a esa fuerza dividida entre R, el coeficiente de disipación de energía. Este es el que depende del material, depende del sistema estructural y depende de las irregularidades que tiene el edificio. Por eso están vinculados aquí, además del material, aquí está la irregularidad y el hecho de que se trate de disipación de energía mínima, moderada o especial. Y una vez que tenemos ya esa fuerza sísmica, es cuando entramos al diseño de los elementos estructurales. Otro colaborador, por favor. ¿No hay quien colabore? ¿Sigo, profe? Diga. Se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sísmica y del material estructural utilizado. Los elementos estructurales deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos propios del grado de capacidad de disipación de energía mínimo, DMI moderado, DMI, moderado DMO o especial DS, prescrito en el capítulo 3, según lo corresponda, lo cual le permitirá a la estructura responder ante la ocurrencia de un sismo en el rango inelástico de respuesta y cumplir con los objetivos de las normas sismoresistentes. El diseño de los elementos estructurales debe realizarse para los valores más desfavorables obtenidos de las combinaciones obtenidas en el paso 11, tal como prescribe el título B de este reglamento. Bueno. Entonces, por allá dejamos cabos sueltos que tenemos que ir atando para conceptualizar cada vez más nuestro diseño de mampostería. Tenemos que precisar a qué hace referencia cuando nos decía por allá en el paso número 3 o número 4 que había que determinar el movimiento sísmico de diseño. Esta parte obviamente la han hecho quienes reglamentaron el código y que más o menos o casi están fundamentados en lo que hace las normas norteamericanas. Se define como movimiento sísmico de diseño aquel que tenga por lo menos un 10% de probabilidad de ser excedido en un lapso de 50 años
Para efectos del diseño sísmico de la estructura, esta debe localizarse dentro de unas zonas de amenaza sísmica baja, intermedia o alta, y además debe utilizarse los movimientos sísmicos de diseño definidos, de los que se hará mención más adelante, los cuales se pueden expresar por medio del espectro elástico de diseño o por medio de familias de acelerogramas que cumplan los requisitos establecidos en el título A de la norma NSR 10. Los movimientos sísmicos de diseño se definen en función de la aceleración pico efectivo representada por el parámetro A y de la velocidad pico efectiva representada por el parámetro A⁵B, para una probabilidad de 10% de ser excedida en un lapso de 50 años. Bueno, entonces ya sabemos que para hablar ya del movimiento sísmico de diseño, tenemos que precisar las zonas de amenaza sísmica. Para los propósitos de diseño esencial se debe hacer la siguiente distinción sobre las zonas de amenaza sísmica. La zona de amenaza sísmica baja o nula son aquellas donde las coeficientes A⁵A y A⁵B son menores o iguales a 0.10. Las zonas de amenaza sísmica intermedia son aquellas donde los coeficientes A⁵A y A⁵B son mayores de A⁵10 y no excedan 0.20. Y la zona de amenaza sísmica alta son aquellas donde los coeficientes A⁵A y A⁵B son mayores de 0.20. Para ello tenemos que remitirnos a una de estas tres partes o a las tres. En primer lugar, al mapa A232 y al mapa A233. Pero además de eso, para precisar cualquier confusión que pueda ocurrir o para deliberar cualquier mala interpretación, se tiene además la tabla A232, que es aquella en la cual se determinan estos parámetros para todas las capitales de departamento. Ahí están departamento por departamento de todo el territorio colombiano, las ciudades capitales. Y todavía, si se quiere ser más preciso, porque alguien puede decir, bueno, pues yo estoy en Tumaco, o estoy en Ipiales, o estoy en Túquerres, o en Sandoná, o en cualquier otro de los municipios, no necesariamente me cobijan los mismos parámetros de la capital. Y entonces para esos casos está el apéndice A4, en donde se ubican todos los municipios de Colombia con sus correspondientes valores de parámetros sísmicos A⁵A y A⁵B. Entonces, el mapa nos trae esta subdivisión, y aquí me salió esta versión que no sé por qué se me perdió el color. Hay unos que vienen resaltados en colores, pero bueno, o sea, aquí se aprecia perfectamente. Como ven ustedes aquí, la información que aporta este mapa simplemente nos permite saber si estamos en zona alta, media o baja. Con algunas, como les decía, aquí cualquier municipio o cualquier localidad que caiga en alguna de estas líneas se presta para ambigüedad, y entonces para salir de esas ambigüedades, entonces se hace necesario mejor conocer el otro mapa que amplía ya más las zonas de amenaza. Pero aún aquí hay muchos municipios del departamento de Nariño que estarán involucrados entre algunas de estas líneas que se parecen a las líneas de curvas de nivel, pero no son de curvas de nivel, sino que son líneas que delimitan regiones con la misma
amenaza sísmica. Y entonces tenemos que para más claridad, como hablábamos, las capitales de departamento. Aquí están los valores A sub A, A sub B para todas las capitales. Un vistazo ligero aquí en esta primera parte de la tabla. Yo la he fraccionado para que se alcance a visualizar bien, porque de lo contrario en una sola tabla al meter todas las capitales queda muy pequeñito. Entonces, en esta primera tanda vale la pena resaltar que aquí la más severa condición de amenaza sísmica la lleva Cúcuta, con 0.35 de aceleración pico efectiva y 0.30 de velocidad pico efectiva. Obviamente, como decía, por ser mayor de 20, los dos parámetros se ubican en zona de amenaza alta. Aquí también resalta Mitú, que es apenas con 0.05 en aceleración y 0.05 en velocidad. En esta segunda parte, donde ya estamos ubicados nosotros, en la capital Pasto, con 0.25 y 0.25 para las dos, para la aceleración pico efectiva y para la velocidad pico efectiva. Sobresalen aquí también con valores altos, por encima del nuestro, Quibdó con 0.35 y Villavicencio con 0.35 y partes bajitas como Mitú, pues ese ya estaba en el anterior, Puerto Carreño, Puerto Inírida, partes que están en los llanos orientales, San José del Guaviare. Caso particular el de Valledupar, el de Villavicencio. Villavicencio está en la zona donde se acaba el llano y comienza la cordillera. Y como por allí atraviesan fallas geológicas, por esa razón le atribuyen este factor de aceleraciones mucho más alto que el nuestro, 0.35 y 0.30. De ese mapa que veíamos fraccionado, aquí están subdividido aún por regiones de amenaza 1, 2 hasta la 10, cuyos valores de aceleración se van incrementando desde el 0.05 hasta el 0.050. Vale la pena identificar qué localidades están en el grado 10. Miren ustedes, y no estamos lejos. Aquí, la zona de la costa pacífica norte del departamento de Nariño está conceptualizada como zona de amenaza 10. Es decir, aquí es donde se aplica la más grande restricción por amenaza sísmica. Un factor de 0.50. Esto es en la zona norte. Ojo, no es Tumaco. Tumaco está mucho más abajo. Mas, sin embargo, ahora vemos por municipios cómo es la situación. Este mapa es para las aceleraciones pico efectivas, el de la izquierda, y el de la derecha para las velocidades pico efectivas. Bueno, y tal como les decía entonces, ya para cada municipio en particular hay que remitirse a este anexo. Aquí he colocado los municipios del departamento de Nariño. En esta primera tanda también cabe destacar que casi todos están con la misma aceleración de Pasto
con excepción de Barbacoas, que tiene un 0,35. Disculpe. ¿Aló? Buenos días. Discúlpeme, estoy en clase, ¿sí? A las 11 me desocupo. Ok. Bueno. Les decía que aquí sobresale la zona de Barbacoas con un valor por encima de el resto de las regiones, que está parejito, solo 0,25. Son casi todas las que pertenecen a la zona andina. Y aquí tenemos Barbacoas con 0,35. En la segunda parte tenemos el resto de municipios, y aquí sí vale la pena resaltar el Charco con 0,40. Este ya pertenece a la zona norte de costera del Nariño. Aquí está Francisco Pizarro con 0,50. La Tola 0,50. Los más altos de todo el país prácticamente. Y acá tenemos el resto de municipios. Aquí ya tenemos Mosquera, sigue siendo Costa. Olaya Herrera 0,50, Roberto Payán 0,45, Santa Bárbara 0,45 y Tumaco con 0,45. Tenemos además de eso los efectos locales. Por favor, si alguien me colabora con la lectura. ¿Sigo, profe? Siga. Efectos locales. En esta sección se dan los tipos de perfil de suelo y los valores de los coeficientes de sitio. El perfil de suelo debe ser determinado por el ingeniero geotecnista a partir de unos datos geotécnicos debidamente sustentados. General. Se prescriben 2 factores de amplificación del espectro por efectos del sitio FA y FB, los cuales afectan la zona del espectro de periodos cortos y periodos intermedios respectivamente. Los efectos locales de la respuesta sísmica de la edificación deben evaluarse con base en los perfiles de suelo dados a continuación, independientemente del tipo de cimentación empleado. La identificación del perfil de suelo se realiza a partir de la superficie del terreno. Cuando existan sótanos o en edificio en ladera, el ingeniero geotecnista, de acuerdo con el tipo de cimentación propuesta, puede variar el punto a partir del cual se inicia la definición del perfil, por medio de un estudio acerca de la interacción que puede existir entre la estructura de contención y el suelo circundante, pero en ningún caso este punto puede estar por debajo de la losa sobre el terreno del sótano inferior. Estabilidad del depósito del suelo. Los perfiles de suelo presentados en la sección A2.4 hacen referencia a depósitos estables de suelo. Cuando exista la posibilidad de que el depósito no sea estable, especialmente ante la ocurrencia de un sismo, como puede ser en sitios en ladera o en sitios con suelos potencialmente licuables, no deben utilizarse las definiciones dadas y hay necesidad de realizar una investigación geotécnica que identifique la estabilidad del depósito, además de las medidas correctivas, si son posibles, que se deben tomar para poder adelantar una construcción en el lugar. El estudio geotécnico debe indicar claramente las medidas correctivas y los coeficientes de sitio que se debe utilizar en el diseño, dado que se lleven a cabo las medidas correctivas planteadas. La construcción de edificaciones en el sitio no pueden adelantarse sin tomar medidas correctivas cuando estas sean necesarias. ¿Sigo? Diga. Procedimientos alternos. Cuando según A2.1.2 se permitan procedimientos alternos para definir los efectos locales, se debe cumplir con lo requerido allí en vez de lo presentado en esta sección.
¿Alguna inquietud sobre eso? Bueno, debemos definir, o mejor, el ingeniero que hace el estudio de suelos deberá definir un tipo de perfil de suelo. El procedimiento que se emplea para definir el tipo de perfil del suelo se basa en los valores de los parámetros del suelo de los 30 metros superiores del perfil medidos en el sitio que se describieron en A243. La clasificación se da en la tabla A241. Bueno, esta es una de las partes que más ha puesto en la llaga de la economía de los proyectos. Pues no es fácil investigar el subsuelo hasta 30 metros de profundidad, excepto para casos muy especiales. Aquí, por ejemplo, donde ya se han hecho edificios de 15 pisos, es justificable hacer esta inversión que toca traer maquinaria especial para perforación, esos taladros para hacer los ensayos de penetración y cosas por el estilo. Pero para cualquier otro edificio, solicitar un estudio a 30 metros de profundidad casi que vuelven tan oneroso el estudio que la gente termina por claudicar o por hacerlo pirata. Desafortunadamente eso es lo que sucede. Entonces, el procedimiento para definir el perfil es el siguiente. Paso 1. Debe primero verificarse si el suelo cae dentro de la clasificación de algunas de las categorías del perfil de suelo tipo F, en cuyo caso debe realizarse un estudio sísmico particular de clasificación en el sitio por parte de un ingeniero geotecnista siguiendo los lineamientos de A210. Mejor dicho, si le cayó en el tipo F, peor todavía, olvídese. Paso 2. Debe establecerse la existencia de estratos de arcilla blanda. La arcilla blanda se define como aquella que tiene una resistencia al corte no drenado menor de 50 kilopascales, 0.5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Un contenido de agua mayor de 40% y un índice de plasticidad mayor de 20. Si hay un espesor total H de 3 metros o más de estrato de arcilla que cumpla esta condición, el perfil se clasifica como tipo E. Paso 3. El perfil se clasifica utilizando uno de los 3 criterios, B sub S, esa rayita de encima quiere decir promedio, B sub S promedio o N promedio, o la consideración conjunta de NCH promedio y sigma U, también S sub U es como el que nosotros utilizamos como sigma. ¿Qué son estos? El primer término B sub S promedio hace referencia a las velocidades de onda de transmisión dentro de ese estrato. El N hace referencia al número de golpes obtenido en la penetración estándar. Y el sigma U a la resistencia última. Bueno, seleccionando el aplicable como se indica a continuación. En caso de que se encuentre B sub S promedio, prevalecerá la clasificación basada en este criterio. En caso de que no se cuente con velocidad promedio, se podrá utilizar el criterio basado en N promedio, que involucra todos los estratos del perfil. Alternativamente, se podrá utilizar el criterio basado conjuntamente en resistencia sigma U para la fracción de suelos cohesivos
y el criterio NCH, que toma en cuenta la fracción de los suelos no cohesivos del perfil. Para esta tercera consideración, en caso que las dos evaluaciones respectivas indiquen perfiles diferentes, se debe utilizar el perfil de suelos más blando de los dos casos, por ejemplo, asignando un perfil tipo E en vez de un tipo D. En la tabla A242 se resumen los tres. A continuación se definen los parámetros. Bueno, esto creo que es lo mismo que ya leímos. Bueno, de pronto esto nos aclara algo en cuanto a estos términos. A continuación se definen los parámetros que se utilizan para definir el tipo del perfil de suelo con base en los 30 metros superiores del mismo y considerando ensayos realizados en muestras tomadas al menos cada 1.50 metros de espesor del suelo. Estos parámetros son A, la velocidad media de la onda de cortante, V sub S, en metros por segundo. B, el número de medio de golpes de ensayo de penetración estándar N en golpes por pie a lo largo de todo el perfil. O C, cuando se trata de considerar por separado los estratos no cohesivos y los cohesivos del perfil, para los estratos de suelo no cohesivos se determinará el número medio de golpes de ensayo de penetración estándar NCH en golpes por pie. Y para los cohesivos, la resistencia media al cortante obtenida del ensayo para determinar su resistencia no drenada sigma U en kilopascales. Además, se emplean el índice de plasticidad ISUP y el contenido de agua en porcentaje W. Y entonces aquí tenemos por fin cómo obtener la velocidad media de la onda de cortante. Se obtiene por medio de velocidad promedio igual a la sumatoria de los D sub I entre la sumatoria de los D sub I sobre B sub S sub I. ¿Qué quiere decir B sub S? Velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato I medida en el campo en metros por segundo. ¿Y qué es D sub I? Es el espesor de cada estrato localizado dentro de los 30 metros superiores del perfil. Como ven, estos son valores netamente obtenidos a partir de un ensayo, a partir del estudio de suelos mediante perforaciones y mediante penetración. El número de golpes del ensayo de penetración estándar. El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar se obtiene por medio de los dos procedimientos dados a continuación. A. Número de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil del suelo. El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil de suelo, indistintamente que esté integrado por suelos no cohesivos o cohesivos, se obtiene por medio de N promedio igual a la sumatoria de los espesores de los estratos dividido entre la sumatoria de los cocientes D sub I entre N sub I. NI, número de golpes por pie obtenidos en el ensayo de penetración estándar realizado en sitio. Bueno, no veo más ya de acuerdo a las normas, etc. Resistencia media al corte. Para la resistencia al corte no drenada, sigma U, obtenida de ensayos en los estratos de suelo cohesivos localizados en los 30 metros superiores del perfil, debe emplearse la siguiente relación, la cual se aplica únicamente a los K estratos de suelo cohesivos. Resistencia sigma U promedio igual al D sub C dividido entre la sumatoria de los cocientes D sub I entre sigma U sub I. D sub C es la suma de los espesores de los K estratos de suelo cohesivos. Es decir, usted hizo su sondeo de 30 metros. Ahí le salen que unos estratos son cohesivos y otros no. Entonces aquí tiene que tener en cuenta solo los cohesivos,
cuya cantidad entre los 30 metros se ha denominado K, estrato de suelos cohesivos. Y sigma USUI es la resistencia al corte no drenada en kilopascales del estrato I, el cual no debe exceder de 250 kilopascales, 2.5 kilogramos, para realizar el promedio ponderado. Esta resistencia se mide cumpliendo la norma NTC 1525. Bueno. Y una vez que usted obtuvo alguno de estos criterios, bien sea la velocidad promedio de corte, o bien sea el promedio de penetración estándar o la resistencia, entonces ya podemos entrar a esta tabla que nos permite clasificar el perfil del suelo. Si usted encontró un promedio de velocidad de onda cortante mayor o igual a 1500 metros por segundo, usted está en un perfil de roca competente. Si esa velocidad está entre 1500 y 760 metros por segundo, lo clasifica como perfil tipo B, perfil de roca de rigidez media. Si la velocidad está mayor que 360 y menor de 760 metros por segundo, usted lo clasifica como perfil tipo C, perfil de suelos muy densos o roca blanda, que cumplen con el criterio de velocidad de onda cortante. O si el número promedio de golpes es mayor o igual que 50, o la resistencia promedio de los estratos es mayor de 100 kilopascales, 1 kilogramo por centímetro cuadrado, se puede clasificar como perfil de suelo tipo C. Suelos muy densos o rocas blandas que cumplan con cualquiera de esos dos criterios. Perfil tipo D es el perfil de suelos rígidos que cumplen con el criterio de velocidad de onda de cortante entre 180 y 360 metros por segundo, o perfil de suelo rígido que cumpla con cualquiera de las dos condiciones. Número promedio de penetración estándar comprendido entre 15 y 50, o resistencia confinada comprendida entre 50 kilopascales y 100 kilopascales, o sea, resistencia entre 0,5 y 1 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Estamos en presencia de perfil tipo D. Y perfil E, cuando la velocidad es menor de 180 metros por segundo, o el índice de plasticidad mayor que 20, contenido de humedad 40%, y resistencia última menor de 50 kilopascales. Si no cayó en ninguna de esas clasificaciones, entonces usted está en presencia de perfil tipo F. Y ahí es mejor decirle al dueño, consígase otro terreno si no quiere que el presupuesto se le vaya todo en cimentación. Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio con un ingeniero geotecnista. Bueno, eso ya lo vimos. Y dentro del F hay F1, F2, F3 y F4. Bueno, esto ya lo vimos. Velocidad promedio en los 30 metros superiores del perfil. Penetración estándar en los 30 metros superiores del perfil. Penetración estándar en suelos no cohesivos para los estratos de suelo existente que se clasifiquen como, esto es para los cohesivos, perdón, con índice de plasticidad menor o 20 o promedio ponderado. Y resistencia última de
Bueno, esta es la aclaración del cuadro anterior, puesto un poquito más grande. Y por último, aterrizamos en ya conocidos estos parámetros. Vamos a ver cuál es el coeficiente F sub A y F sub B. Como ya conocemos el perfil de suelo, entramos con ese perfil y con los valores de la aceleración pico efectiva. Teniendo en cuenta esta nota, para el perfil tipo F debe realizarse una investigación. Bueno, eso ya sabemos. Veamos este caso. Por ejemplo, estamos en Pasto. Ya sabemos que el coeficiente de aceleración pico efectiva es 0,25, pero 0,25 no está en ninguna de las columnas. Eso quiere decir que nos toca interpolar entre 0,20 y 0,30. Si nuestro suelo fuera perfil C, F sub A es el promedio entre 1,2 y 1,1, o sea, 1,15. Si nuestro suelo fuera perfil D, es el promedio entre 1,4 y 1,20, o sea, 1,30. Y si fuera suelo E, ya toca ver las notas. Aquí está, aparece 1,45, pero hay que ver casos particulares. Y para F sub B, la misma situación. Estamos, para el caso de Pasto, con 0,25, entonces promediamos entre 0,25 y 0,30 o interpolamos y tendríamos el coeficiente F sub B en el suelo tipo C 1,55, en el suelo tipo D 1,90 y en el suelo tipo E 3. No he incluido aquí suelos tipo A y B, pero si fuera el caso, ya sabemos que vale 1 o 0,8 para cualquier caso. Lo que pasa es que en Pasto difícilmente se obtiene roca, directamente roca. Entonces, pero si fuera el caso, ahí están los valores. Y por último, el coeficiente de importancia, que ese sí lo conocen, dependiendo del grupo de uso 1, 2, 3 o 4. Esos valores están dados en la norma y aquí tenemos el resumen de ellos. Coeficiente de importancia 1 para el grado de uso 1, grupo de uso 2, 1,10, grupo de uso 3, 1,25 y para 4, 1,50. Y ahí está. Edificaciones de uso normal, de ocupación especial, de atención a la comunidad y indispensables. Esos son los parámetros entonces que tenemos que tener en cuenta para poder calcular nuestra fuerza sísmica, que será objeto de nuestra próxima clase. ¿Ahí tienen alguna inquietud? No, profe. Bueno, entonces, sí, yo sé que esta parte es un tanto tediosa, como les he dicho, porque toca lea y lea y lea, pero hay que hacerlo. Entonces, por hoy, nomás nos encontramos en nuestra próxima clase. Profe, muchas gracias. Luego. Hasta luego, profe. Gracias, ingeniero. Hasta luego.